En las últimas clases hablamos sobre la configuración electrónica, era todo lo correspondiente a cómo se ubican los electrones a través de los diferentes orbitales y niveles de cada átomo o cada elemento. Y también en el último video, por favor, para que ustedes de pronto lo revisen, hay una parte antes de empezar a hablar de la configuración electrónica donde abordábamos un poquito sobre una introducción a la tabla periódica. En esa introducción a la tabla periódica hablamos de dos cosas fundamentales. Primero, los grupos o también le podemos denominar familias, que son las columnas en la tabla periódica, es decir, en los cuadritos de la tabla periódica todo lo que se ubica de forma vertical, todo eso va a ser un grupo y todo lo correspondiente a la forma horizontal, es decir, a las filas, se van a llamar periodos. Entonces, la tabla periódica está ubicada por columnas con varios elementos y se van a empezar a denominar grupos o familias dependiendo de sus propiedades físicas o químicas y de cómo van reaccionando de forma similar los unos con los otros. ¿Qué pasa de aquí en adelante, muchachos? Vamos a hablar de algo que de pronto va a ayudarles a ubicarse mejor en la tabla periódica. No olvidemos que los átomos inician desde el hidrógeno, es decir, desde el primer grupo, el primer elemento que está allí en una esquinita solito, el hidrógeno, es el más pequeño de todos y empiezan a medida que vamos avanzando sobre la fila, es decir, de forma horizontal sobre el periodo, van siendo cada vez, va creciendo en tamaño. De ahí bajamos al periodo que se encuentra abajo y seguimos de forma horizontal mirando cómo va siendo cada vez más grande el átomo. ¿Qué nos ayuda a ubicarnos en eso? Primero el número atómico. Recordemos que pareciera como si los elementos estuvieran enumerados en orden uno 2 3 4, pero en realidad ese número no corresponde pues como tal a una enumeración, sino al número atómico, y ese número atómico era el que nos ayuda a ubicarnos en la configuración electrónica para saber cuántos eran los electrones totales a de pronto distribuir allí. Ahora, recordemos que entre mayor fuese el número atómico, más electrones tenía y necesitábamos ubicar gráficamente más orbitales o más niveles, por lo que un elemento con un número atómico 17 va a ser en tamaño menor a un elemento cuyo número atómico puede ser 52, porque obviamente va a tener más orbitales, más subniveles y va a hacer que la masa total del átomo sea mucho mayor. ¿Listo? Eso en tanto a de pronto un breve repaso sobre lo que se habló en el último video. Si necesitan ir a verlo, si necesitan revisar sus apuntes para terminar de ubicarse, lo pueden hacer. Ahorita vamos a empezar a ubicarnos de una mejor forma, introduciéndonos un poquito más en lo que es la tabla periódica. Y pues a partir de eso vamos a dejar un tallercito, una tareita para que ustedes amplíen la información que vamos a explicar en este video. En el video pasado les comentaba, hablábamos de cuántos eran los grupos en general. Recordemos que los grupos vamos a contarlos desde aquí hasta aquí, desde el hidrógeno hasta el helio, y era un total de 18 grupos. Recordemos que los grupos son los que se encuentran de forma vertical, es decir, este es un grupo, este es otro grupo, y así sucesivamente hasta llegar al grupo número 18. Ahora, cuando hacemos el conteo de periodos, vamos a llegar a un total de, desde aquí hasta aquí, 7 periodos. Recordemos que los periodos son los que van de aquí hasta aquí. Es decir, este es un periodo, este es otro periodo. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? La última vez yo les dije que íbamos a omitir todo este bloque para que fuese más sencillo entender este conteo entre grupos y este conteo entre periodos. Ahora, en este momento sí voy a entrar a explicarles un poquito mejor qué es lo que pasa. Cuando estamos ubicados en el sexto periodo, es decir, aquí en este de aquí, ese es el sexto periodo, vamos a notar algo. Empezamos con el elemento que está aquí, en el primer grupo, en el sexto periodo, que es el cesio. Ese cesio tiene un número atómico de 55. El que le sigue enseguida, el bario, tiene un número atómico 56. Pero de repente nos encontramos aquí con el lutencio, que tiene un número atómico de 71. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Que vamos todos en orden, todos siempre van en orden 1, 2,
3, 4, 5, 6 y de repente nos encontramos por acá con que nos mandan de una forma poco consecutiva desde el bario número 56 hasta el lutencio número 71. ¿Qué pasa? Este bloque aquí es una forma de abreviar la organización de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque es como si de cierto modo, como no nos caben en el bloque original, lo que hicieron fue ponerlo aquí a un ladito para que uno sepa cuáles son los elementos que van precisamente en este punto del lutencio. Ahora, de un momento a otro, si nosotros vamos en el conteo original de la tabla periódica, entonces decíamos que va el cesio 55, el bario 56 y de repente empezamos a contar aquí en el bloque de abajo con el lantanio de número 57, el cerio número 58 y así seguimos sucesivamente. Aquí encontramos el número 70 y aquí volveríamos otra vez con el lutencio en el número 71, es decir, este periodo que está aquí hace parte de este periodo que está aquí. Es, por decirlo así, una parte del periodo número 6. ¿Listo? Eso deben tenerlo muy en cuenta. Es como si, de cierto modo, cuando vamos contando en la tabla periódica, vamos acá y aquí hiciéramos un salto hasta este punto para seguir contando hasta el final y ahí sí volver de nuevo a seguir contando aquí hasta, bueno, donde termina el periodo. ¿Listo? Eso es lo que pasa con este bloque aquí, es un bloque añadido. ¿Y qué pasa con el otro periodo que está aquí abajo? Pues este periodo va a ser parte del periodo número 7. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, desde este punto, en el periodo número 6, todo esto es el periodo número 6, todo esto es el periodo número 6, pero en este punto donde estoy resaltando, en este elemento, en esta casilla, vamos a saltar hasta aquí para seguir contando y luego cuando llegamos aquí volvemos a saltar para poder seguir con el periodo, es decir, como si aquí hubiese un hoyo negro que nos va a ayudar a que saltemos hasta acá y de aquí otra vez saltemos a volver al periodo original. Eso es lo que nos pasa cuando estamos hablando de esto. Entonces, aquí saltamos tan para seguir el conteo general y aquí saltamos otra vez hasta esta casilla para poder seguir contando el periodo número 6, pero todos estos hacen parte del periodo número 6. Mientras que en la casilla de abajo pasa algo similar, bueno, algo igual, de hecho. Aquí nos encontramos con el radio, que tiene un número en el periodo número 7, el radio un número atómico 88. De ahí saltamos aquí para seguir con el actinio número 89, el torio número 90, el protacnio el número 91 y así seguimos sucesivamente hasta llegar a este punto. Una vez que llegamos a ese punto, volvemos a saltar hasta aquí para continuar hasta el final del periodo. Es decir, en el conteo general diríamos que este es el periodo número 1, periodo número 2, periodo número 3, periodo número 4, periodo número 5, periodo número, voy a apuntarlo con otro color, 6, y este también es el periodo número 6, y luego periodo número 7, y este también es el periodo número 7. ¿Listo? Hay tablas periódicas que nos lo enumeran aquí para que de pronto sea más fácil ubicarnos, pero ya les expliqué cuál es la razón para que eso ocurra. Esa es la razón para que este bloque esté separado, pero siga siendo parte de el conteo normal de la tabla periódica. Esa fue una de las particularidades cuando hablamos de los periodos, es decir, directamente en la tabla periódica hablar de los periodos es tener que hablar de este bloque aparte y de cómo se hace este salto para poder seguir con la secuencia de números atómicos y entender por qué estos periodos están fuera del esquema general o el esquema normal, convencional de la tabla periódica. Pero también hay cierta particularidad cuando hablamos de los grupos, es decir, de las columnas verticales. ¿Qué pasa?
Entendimos y mencioné hace un momento que hay 18 grupos desde lo que corresponde a el grupo del helio hasta el grupo del hidrógeno, o bueno, desde el hidrógeno hasta el helio. ¿Listo? De ahí todas las columnas verticales van a ser un grupo diferente y según lo que vimos el conteo nos da un total de 18, pero también hay una particularidad, hay unos grupos que van a ser unos grupos representativos y hay otros grupos que van a ser unos grupos, por decirlo así, secundarios o de transición. Entonces, para poder entender cuáles son los grupos representativos y cuáles son los grupos de transición, se van a separar con números romanos y letras mayúsculas, o con esto, no minúsculas. Entonces, se van a empezar a enumerar de una forma muy característica y esto es importante que lo tengan claro. Sin embargo, hay unas tablas periódicas que podemos encontrar en internet o que podemos encontrar descargando o simplemente haciéndole la señita si ustedes la tienen en físico, donde ya aparece con esa indicación en números romanos y con la letra correspondiente. Pero entonces, ¿cuáles son estas particularidades? Entonces, decíamos que hay una totalidad de 18 grupos. Sin embargo, para poder entender cuáles son los grupos principales o los grupos representativos y los grupos secundarios o los grupos de transición, vamos a hacer esta pequeña aclaración. ¿Listo? Todo este bloque de aquí lo vamos a omitir. Por el momento no lo vamos a contar. Esto de aquí hasta acá hace un total de 10 grupos. Estos 10 grupos vamos a omitirlos por el momento, perdón, 10 grupos vamos a omitirlos por el momento. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Con los demás grupos, es decir, con estos grupos de aquí y con estos grupos de aquí. ¿Listo? Esos van a ser los grupos representativos. Estos son los grupos principales. Y esos son los que van a estar nombrados con la letra mayúscula A. ¿Listo? Entonces digamos que es 1A, 2A y aquí, pues aunque nos están enumerados, el truco ¿cuál es? Omitir el número 1 para recordar qué grupo seguiría. Si estamos en el 2A, aquí vamos a saltar 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Esos serían los grupos representativos. Normalmente, como les decía, los encontramos en letras, en números romanos, por lo que significa que va desde el grupo representativo 1A hasta el grupo representativo 8A. Ahora vamos a centrarnos aquí en los grupos de transición. Es decir, estos grupitos que están aquí o lo que vamos a denominar el grupo B. De aquí hasta aquí va a ser el grupo B. ¿Listo? Si aquí hablamos de 1A, 2A, 3A, aquí todos los que denominemos van a ser B. ¿Listo? 1B, 2B, 3B. Eso está muy claro. Pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí el grupo B es un poquito enredado. ¿En qué sentido? No va a empezar en el orden que pensaríamos, es decir, desde aquí 1, 2, no, sino que va a empezar desde el grupo 3B, de aquí la siguiente casilla 4B, uy, me voy a poner un poquito más legible, 3B, listo, aquí ya me estaba equivocando, 4B, 5B, 6B, 7B y nos encontramos con la primera particularidad de bueno, la segunda porque la primera es que no nos va a empezar de forma consecutiva con el número 1 sino con el número 3. Y aquí la segunda particularidad es que estos tres grupos que aparecen aquí, estos tres grupos van a ser el grupo 8B. ¿Por qué 8? Pues porque todos estos tienen 8 electrones en su última capa de valencia. Eso es lo que nos está diciendo el número romano. Ya voy a abordar eso. Y por último voy a terminar aquí en numerarlos para poder pasar a hablar de las capas de valencia. Aquí ahí sí sería el número 1 y el número 2B. Hay tablas periódicas que ustedes la van a encontrar con ya esto determinado. Esto es una totalidad de 10 grupos en los cuales 3 de esos grupos llegan a 8. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tanto los grupos A como los grupos B tienen un total de 8 grupos, a pesar de que el grupo B tiene 3 grupos como parte de ese 8B.
¿Listo? Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto que les digo, este numerito romano que nos aparece aquí, nos va a indicar algo más, no solamente cuáles son los grupos representativos y cuáles son los grupos de transición. Nos van a hablar de lo que se va a denominar la capa de valencia. Eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo de configuración electrónica. ¿En qué sentido? Recordemos que cuando hacemos la configuración electrónica ponemos el símbolo en el centro, cualquiera que sea el símbolo, y vamos poniendo los orbitales o los niveles alrededor. El último nivel que nosotros pongamos según la configuración electrónica, el nivel más externo, eso es a lo que se llama la capa de valencia o la última capa de valencia. ¿Listo? Y eso equivale a esto que se nos está mostrando con los grupos y los números romanos. ¿En qué sentido? Si nosotros miramos cualquier elemento, hacemos la configuración electrónica de cualquier elemento del grupo 1A, nos vamos a dar cuenta que su última capa de valencia va a tener, no importa si son 5, 7, 3, 10 capas de valencia que usted tenga que hacer, o 10 orbitales o 10 subniveles que tenga que hacer, no importa, porque pues eso sí nos lo va a decir su configuración electrónica. Pero este numerito romano lo que nos está diciendo es que en el último nivel, en el último orbital, va a tener un solo electrón. ¿Listo? Pasa igual si vamos a mirar cualquiera de los elementos de cualquiera de los otros grupos. No tiene que ser solamente el grupo A. Me voy a ir acá. Si digamos, cogemos cualquiera de los elementos que aparecen en este grupito de acá, ese grupito o 7B en este caso significa que la última capa de valencia, no importa si tenemos que hacer 7 orbitales o tenemos que hacer solamente 3 orbitales, su última capa de valencia va a tener un total de 7 electrones. Esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Entonces, esto nos está dando un tip que primero nos ayuda a verificar cuando terminemos de hacer la configuración electrónica, al mirar si efectivamente tiene este número de electrones en su última capa de valencia. Decimos, uy, nos quedó bien, o por lo menos eso nos está indicando. Y segundo, más adelante cuando veamos algo que se llaman enlaces covalentes y enlaces iónicos, esto va a ser un elemento clave, pero por el momento nos vamos a centrar en que hay grupos representativos y grupos de transición. Además de eso, habrán elementos que van a ser por familias, es decir, todos los que comparten las propiedades físicas y químicas, metales, no metales, metaloides, halógenos, gases nobles, bueno, todo eso, pero esa precisamente va a ser su tarea. Este tallercito va a ser un tallercito de investigación en el cual ustedes me van a hacer una investigación. Ya les voy a dejar en el grupo de padres todo lo correspondiente a esa investigación. La califico dentro de 8 días y voy a dar unas indicaciones extra porque dentro de 8 días califico este taller de investigación y vamos a hacer un taller evaluativo online en el cual voy a necesitar que tengan una muy buena conexión a internet. Persona que que no tenga buena conexión a internet, que sabemos que hay unos casos en específico, necesito que de todas formas me escriban al interno, pues para poder hacerles darles las indicaciones de cómo lo vamos a hacer con ustedes. Pero los demás necesito que para dentro de 8 días tengan muy buena conexión a internet o muy buenos datos, porque tenemos que navegar, es decir, vamos a hacer videoconferencia y al mismo tiempo vamos a realizar el taller online, pero para eso voy a necesitar que tengan una muy buena conexión a internet. ¿Listo? Eso es todo por esta clase.